y hay un propósito en este mensaje, hay una razón y un propósito. Y el propósito es que la iglesia, escuche, tenga el conocimiento de las Escrituras respecto a esta verdad. ¿Alguien dice un amén a eso? La iglesia necesita conocer escrituralmente hablando, para que la iglesia pueda compartir, para que la iglesia pueda decir, para que la iglesia pueda anunciar que hay esperanza en Cristo Jesús. La iglesia tiene que conocer las Escrituras. Yo le voy a recomendar que más adelante, el día de hoy, mañana, durante la semana, usted pueda leer principalmente 2 capítulos. Lea Mateo capítulo 24, lea Lucas capítulo 21 y escrituralmente entérese de cosas tan importantes que usted tiene que saber. El propósito de este mensaje es también que usted pueda conocer las señales de los últimos tiempos. El propósito de este mensaje, mucha atención, no es provocar miedo, no es provocar temor en la gente de ninguna manera, sino convicciones. Dije la palabra que dije, convicciones para estar preparados para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Este es uno de los temas que a mí en lo particular me apasionan. Es un tema que disfruto compartir. Me impulsa a exhortar a la iglesia y decirle a la iglesia: estemos preparados para poner nuestra mirada en el Señor, porque efectivamente no sabemos. La Biblia es clara y dice: nadie sabe ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Alguien dice un amén a eso? Pero aunque no sabemos cuándo va a venir, pero podemos entender los kairos de Dios, los tiempos de Dios. Podemos entender y discernir los tiempos de Dios. Y no estamos pensando en poner una fecha como hace la semana pasada alguien de no sé dónde puso que el 23 de septiembre se iba a acabar el mundo. No sé si por ahí alguien llegó a de esa información. Pero no se trata de poner ni insinuar ni decir, sino el objetivo principal de esto es poder estar preparados. Mire lo que dice las Escrituras en Lucas capítulo 21, algo muy interesante que usted y yo necesitamos saber. Y dice la Escritura de la siguiente manera: por lo tanto, cuando todas estas cosas comiencen a suceder. ¿Lo puede leer conmigo en voz alta? ¿Estamos listos? Leemos a las 3, 1, 2, 3. Por lo tanto, cuando todas estas cosas comienzan a suceder, pónganse de pie y levanten la mirada, porque la salvación está cerca. La salvación está cerca. Yo quiero hacerle una pregunta en esta noche, y quiero que usted también le haga una pregunta a su vecino y le pregúntele: ¿estás listo para el regreso del Rey? A ver, voltéale a ver a los ojos y pregúntale si verdaderamente está listo para poder recibirle. Amados, vivimos en un mundo, en este tiempo, en una sociedad que se puede respirar la incertidumbre en todas partes. Las personas están llenas de temor. Las personas, uno puede notar y percibir que tienen angustia y zozobra por tantas cosas que estamos viviendo, tantas cosas que están pasando. Todos los acontecimientos que hemos vivido han llevado a tener no sé si a usted le ha pasado, a tener una pesadumbre en el corazón, una tristeza en el corazón, al ver el dolor y el sufrimiento de miles de personas, de muchas personas, no solamente por los terremotos que recientemente han sucedido en nuestro país, sino también los otros desastres naturales que se han venido presentando anteriormente con los huracanes y una serie de cosas que están sucediendo. Con esos actos terroristas que se están dando de una manera constante en diferentes países en Europa, y tantas situaciones de dolor, de angustia, de zozobra de la gente, y causa de alguna manera un dolor y una pesadumbre en el corazón. Evidentemente no somos ajenos al dolor de los demás. ¿Alguien está de acuerdo en lo que estamos diciendo? No somos ajenos, nos duele. A veces ni conocemos a la gente, pero nos duele ver el sufrimiento de esas personas. Quiero pedirle que ponga atención en lo que voy a decir. Pero hay un dolor mucho más grande. Hay un sufrimiento mucho más fuerte que lo que hoy muchas familias están pasando. Y ese dolor y ese sufrimiento más grande y más fuerte es la realidad en que hay muchas personas que hoy en día podrían estar eternamente separados de Dios
por toda la eternidad. Y ese es un dolor mucho más grande, es un dolor mucho más fuerte que lo que hoy muchas personas están viviendo. Porque hoy quiero decirle algo importante. Mire lo que dice aquí. Su venida es segura. Es una realidad que usted y yo tenemos en nuestro corazón, pero que hay mucha más gente de la que usted se imagina que no tiene la menor idea de lo que de lo que usted le podría decir en respecto a la segunda venida de Jesús. Por eso el título de este mensaje le he puesto El Gran Libro, porque creo definitivamente que esto es algo que va a traer una conciencia de la realidad en la que nosotros como iglesia necesitamos vivir. Mire qué interesante. La esencia de la vida cristiana está envuelta en la expectativa del regreso inminente de nuestro Señor Jesucristo. Es ahí donde está una de las principales bases de la vida cristiana. Cristo va a volver. Alguien dice un amén a eso. Y una cosa más, la certeza de la resurrección de los que han muerto en Cristo y volverán a vivir. Tal vez usted tenga amigos, familiares, personas cercanas a usted que hoy en día ya no están en este mundo. Pero usted sabe que hay una esperanza en el Señor de volverles a ver a esas personas. Y eso es una de las bases principales de la vida cristiana. El regreso de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección de los que han muerto en Él. Esto cambia completamente la perspectiva, cambia completamente la idea de la vida de una persona. Cuando una persona sabe y tiene la certeza de esta verdad de su palabra, su vida cambia completamente. Porque hay una de las cosas que usted debe de saber: la muerte ya no nos puede derrotar. La muerte ya no nos puede derrotar. ¿Sabe usted que hay una recompensa para aquellos que hemos decidido luchar contra 3 de los principales enemigos con los que luchamos en esta vida? Hay una recompensa. Esos 3 principales enemigos, usted sabe y los conoce muy bien. Uno de los principales enemigos es nuestra propia naturaleza humana y pecaminosa. ¿Cuántos de ustedes tenemos algunas veces una lucha interna en nuestro corazón contra algunas situaciones internas, el egoísmo, el orgullo y una serie de cosas que pueden venir al corazón? Pero sabemos que aquellos que estamos en Cristo hemos crucificado en esa cruz todas nuestras pasiones y nuestra antigua naturaleza y nos hemos levantado una nueva vida en Cristo Jesús. La segunda cosa con la que luchamos es contra una sociedad, con esta sociedad que de alguna manera es una sociedad está inmersa en las tinieblas. Y el tercer enemigo es que luchamos contra el enemigo de nuestras almas, contra el diablo, contra Satanás, con aquel que la Biblia dice que el ladrón vino para robar, matar y destruir. Yo no sé cuántos de ustedes vieron la pelea de hace 15 días aproximadamente, unos días atrás, de El Canelo contra un peleador que tiene un apellido medio raro. Y si usted vio la pelea y le gusta este tipo de deportes, se habrá dado cuenta que fue una lucha real, donde se dieron ahora sí con ganas. Y de alguna manera en la vida cristiana también nos subimos a ese ring del que estamos hablando. Y con ese tipo de enemigos que a veces están ahí detrás de nosotros y que tenemos que luchar contra eso. Ponga mucha atención a lo que le voy a decir. Las palabras que le voy a compartir ahora en un momento más, voy a invitar que abra su Biblia en Daniel capítulo 12. Lo que le voy a compartir, estas palabras del profeta Daniel nos deja una escena que ni los mejores guionistas de las películas de Hollywood podrían igualar. Esto que vamos a leer en este momento en Daniel capítulo 12, 2 versículos. Es una realidad y es una maravillosa palabra que nos trae esperanza. Y le invito a que lo lea conmigo en voz alta. ¿Está listo? 1, 2, 3, leemos. En ese tiempo se levantará Miguel, el arcángel que hace guardia sobre tu nación. Entonces habrá un tiempo de angustia como no lo hubo desde que existen las naciones. Sin embargo,
Le seguimos leyendo el siguiente. Sin embargo, en ese momento, cada uno de tu pueblo que tiene el nombre escrito, ¿en dónde? En el libro, será rescatado. Se levantarán muchos de los que están, ¿qué? Muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Qué tremendas palabras que el Señor le habla al corazón de un profeta, el profeta Daniel, muchísimos años antes que Cristo naciera. Y le está dando una palabra de lo que iba a suceder. Hay algo más que quiero decirle respecto a este tema. Jesús demostró que tenía autoridad aún sobre la misma muerte. ¿Alguien dice un amén? En aquella ocasión, cuando fue a casa de Marta y María, usted sabe la historia, le habían llamado a Jesús, le habían ido a llamar a Jesús porque su amigo Lázaro se había enfermado. Jesús intencionalmente retarda su regreso a aquella ciudad de Betania para ir a la casa de Lázaro, y cuando llega a la casa de Lázaro, ¿qué se encuentra? Que Lázaro ya había muerto hacía 4 días atrás. Y en ese momento, cuando iba camino hacia la casa de Marta y María, sale a su encuentro una de ellas, sale a su encuentro Marta, y le dice: Señor, si tú hubieras estado aquí, las cosas hubieran sido distintas, no hubiera sucedido lo que pasó, si tú hubieras estado aquí. Pero la respuesta del Señor la encontramos en Juan capítulo número 11, versículo 23 y 24. Jesús dijo las siguientes palabras: Marta, tu hermano, ¿qué dice ahí? Resucitará. Vamos con fuerza, tu hermano resucitará. Y la respuesta de Marta fue, de alguna manera, entendiendo lo que ya el Señor le había enseñado a través de su palabra, y le dice: es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten, ¿quién? Todos en el día final. Pero el Señor quería demostrarles algo importante a ella, y le dice las siguientes palabras. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Lea conmigo: todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirás. Y hoy en día el Señor le preguntó a Marta, y hoy en día el Señor le pregunta a usted: ¿crees esto? Alguien dice un amén. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Ese día el Señor se paró frente a la tumba de Lázaro, y con una voz como el estruendo de muchas aguas le dijo: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro respondió a esa voz poderosa de Dios, que hoy en día el Señor sigue llamando a hombres y mujeres para darles vida a aquellos que están muertos en sus delitos y sus pecados. Alguien dice un amén a eso. Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió. Pero eso no es todo. El hecho más trascendente de esos días en la tierra fue lo que sucedió después de la muerte de Jesús en una cruz como la que vemos en la pantalla. El hecho más trascendente es lo que sucedió después de ese viernes a las 3 de la tarde aproximadamente, en que Jesús expiró en ese último momento, después de haber dicho unas palabras tan profundas que dijo: consumado es. Déjeme decirle en esta hora algo que usted sabe, pero es algo que es el fundamento de lo que estamos hablando. Jesús resucitó de los muertos y venció la muerte, y venció al que tenía las llaves de la muerte. Alguien diga un amén a eso. Jesús se levantó de entre los muertos, y mire lo que dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 15. Léalo conmigo en voz alta, leemos juntos, 1, 2, 3, y dice: lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Pero esta resurrección tiene un orden. Mire, pon atención, vea. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Serán resucitados cuando Él regrese. Versículo 24. Después de eso vendrá el fin, cuando Él entregará el reino a Dios el Padre, luego de destruir a todo gobernante y poder y toda autoridad.
Hay algo que usted necesita saber en esta noche, y es algo que usted necesita hablar sobre este hecho irrefutable, esta verdad maravillosa que se encuentra en las Escrituras. Porque lo que estamos viendo en el libro de Daniel, lo que estamos viendo en Juan capítulo 11, lo que estamos viendo en Primera de Corintios capítulo 15, es que no solamente Cristo resucitó, sino en su momento nosotros, o los que hayan partido antes, resucitarán. ¿Cuándo? El día del arrebatamiento. Esto sucederá en ese día maravilloso del arrebatamiento, cuando la Biblia lo describe de una manera clara y precisa. Y es importante que en este tiempo que estamos viviendo de incertidumbre, la gente pueda saber que Cristo, la palabra Cristo, es esperanza, es vida, es perdón, es justicia, es amor, es vida nueva y es vida eterna. Esto es lo que sucederá el día del arrebatamiento. En un abrir y cerrar de ojos, como ladrón en la noche, el Señor vendrá con voz de trompeta, como aguas estrendosas, y Él con su voz, dice la Escritura, que los muertos en Cristo se levantarán primero, y nosotros que aún estemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos y recibiremos al Señor. ¿En dónde? En los aires. Yo no sé qué explicación vaya a tener el mundo para ese hecho tan impactante que va a vivir, porque es una realidad escritural. Porque de la noche, de un momento a otro, en un abrir y cerrar de ojos, millones de personas, hombres, mujeres, jóvenes, niños, van a desaparecer de este planeta. No van a estar más en esta tierra. Vamos a estar en algún lugar específico y especial que el Señor tiene para nosotros. Mire conmigo las Escrituras, Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Vea con atención, leemos juntos y dice: y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y mire, y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto. Versículo 15. Les decimos lo siguiente de parte del Señor: nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto. Versículo 16: pues el Señor mismo descenderá del cielo, y con un grito de mando, con voz de arcángel, y con el llamado del trompeta de Dios, primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, versículo 17, nosotros, los que aún seguimos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con esas palabras. Alguien déle un aplauso fuerte al Señor. Alguien me dijo hace unos días, hablamos de terremotos y huracanes, y me dice: siempre ha habido terremotos, siempre ha habido huracanes, siempre ha habido una serie de desastres naturales, y no por eso vamos a pensar que ya el Señor viene el día de mañana. Pues efectivamente, siempre ha habido terremotos y siempre ha habido huracanes, pero también es siempre importante estar preparados para el regreso de la venida del Señor. Es importante tener un corazón preparado y saber que hay una esperanza en Cristo Jesús para tu vida, para tu familia. Y es importante que nazca en el corazón de la iglesia la urgencia. Escuche lo que dije, la urgencia de anunciar el evangelio, las buenas nuevas que hay solo en Cristo Jesús. Alguien diga un amén a eso. Lo que la Biblia nos explica, y no voy a profundizar mucho en esto, es que después de ese día del arrebatamiento, cuando los que murieron en Cristo serán levantados de las tumbas, dice la Biblia que la tierra devolverá sus muertos, el mar devolverá sus muertos, y dice que seremos arrebatados junto con ellos y recibiremos al Señor a los aires. A partir de ese momento, en la tierra ya no habrá una sola persona que sea
un hombre, una mujer llenos del Espíritu Santo. A partir de ese momento, el Espíritu de Dios tampoco estará sobre la tierra. Si hoy estamos viviendo tiempos difíciles, si hoy estamos viviendo tiempos complejos donde ha aumentado la maldad, donde hay tantas cosas perversas y distorsionadas en nuestra capacidad de discernir entre el bien y el mal, y ahora a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, imagínese cómo estará ese tiempo de tribulación y de angustia y de tantas situaciones que sucederán en la tierra. Después de ese periodo, que la Biblia habla que serán 7 años aproximadamente, o 7 años los que durará ese periodo, dice que después vendrá la segunda venida de Cristo. Escuche con atención, lo que acabo de describir en 1 de Tesalonicenses es el arrebatamiento, no es la segunda venida de Cristo. En ese momento, simple y sencillamente, los que estamos en el Señor seremos arrebatados para recibir al Señor en los aires. Pero en la segunda venida de Cristo, la Biblia dice que todo ojo le verá. Y ahí sí, toda la tierra, todas las naciones de la tierra se postrarán delante del Todopoderoso. Alguien diga un amén a eso. Ahí podremos entender que la vida de Cristo no es una religión, ni una organización, ni un sistema. Es la decisión de un hombre o una mujer que deciden vivir una vida para Dios, obedeciéndole a sus principios, los principios de su reino y de su palabra. Y entonces vendrá un periodo de 1000 años donde reinará Cristo con toda su iglesia sobre la tierra, y después de eso vendrá el fin, y después de ese proceso vendrá la vida eterna, y estaremos para siempre con el Señor en cielos nuevos y tierra nueva. Quiero terminar con esto y quisiera pedir al grupo de alabanza que pasara aquí al frente. 2 cosas principales yo quiero dejar hoy en su corazón. Número 1, la resurrección de los muertos. La certeza de esta realidad que cuando Cristo venga, la Biblia nos describe con certeza en varios versículos, como se lo he podido mostrar en varias porciones, que el Señor levantará a aquellos que han muerto confiando en Él y amando su palabra. Pero la segunda cosa que yo quiero compartir con usted es esta siguiente. Si usted recordará, el título que le di a este mensaje es El Gran Libro. Leímos también en el libro profético de Daniel que cuando habla sobre los que van a resucitar para vida eterna y los que van a resucitar para vergüenza y deshonra perpetua, son 2 diferentes grupos de personas, y habla de un libro. Yo quiero invitarle que vea conmigo las Escrituras, porque esto es importante para usted y para mí. Apocalipsis, capítulo número 20, versículo 12, nos dice una gran verdad. Nos dice una gran historia y una gran verdad. Y la Escritura dice: vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Quiero explicarle que el libro de Apocalipsis o Revelaciones fue inspirado por el Espíritu Santo a través de una visión que Dios le da a Juan, a ese apóstol, el apóstol amado, aquel apóstol que conocemos como el que estaba cerca de Jesús en el día de la Santa Cena, ese apóstol que estuvo con el Señor durante esos momentos cuando estaba en la cruz, ese apóstol que escribió el Evangelio de Juan. Ese es el apóstol, ese es el hombre que fue inspirado por el Espíritu a través de una visión, escribir todo lo que está aquí, que son cosas que sucederán, son cosas que vendrán en el futuro. Y dice Juan que él vio a través de esa visión a los muertos, tanto grandes como pequeños, que estaban de pie. ¿En qué parte, en qué momento, en qué parte en lo particular se encontraban? Estaban delante del trono de Dios. Y dice la siguiente porción: los libros fueron abiertos. Entre ellos, entre los varios libros que están delante del trono de Dios, había un libro que dice: es el libro de la vida. Y dice la siguiente porción: a los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. Apocalipsis capítulo 21, versículo número 27.
La Escritura nos describe con claridad y dice: no se le permitirá la entrada a ninguna cosa mala, ni tampoco a nadie que practique idolatría y el engaño. Ponga atención a lo que dice enseguida: solo podrán entrar los que tengan su nombre escrito en el libro del Cordero, en el libro de la vida del Cordero. Es decir, pastor, habrá un libro donde estarán los nombres de todos aquellos hombres y mujeres que un día como hoy, en un 27 de septiembre, a esta hora o hace unos minutos, recibieron en su corazón la invitación de abrirle su puerta a Jesús, de abrirle la puerta de su corazón a Jesús, y Jesús entró a reinar en sus vidas. En ese momento Isaí compartió: hay una gran fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Y en ese momento el nuevo nacimiento hace que una persona pueda tener su nombre escrito en el libro de la vida. Alguien estará preguntándose en esta noche: pastor, ¿y qué va a pasar con las personas que no se encuentren en el libro de la vida? ¿Qué va a pasar con esas personas que la Biblia describe? ¿Qué es lo que le sucederá a esas personas? Yo quiero decirle algo importante a toda la congregación: Dios es bueno, Él es santo, y Él es perfecto, y Él es maravilloso. Y la Biblia dice con tanta claridad que Él no quiere que ni una sola alma se pierda. Él quiere que todos los seres humanos, todos los hombres le conozcan y vengan al arrepentimiento y conozcan que Jesús es su Salvador y le puedan recibir en el corazón. Y Dios es tan bueno que hizo todo lo que era necesario en su momento. Él envió a su Hijo Jesús para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el tiempo de la gracia. Estamos en el periodo todavía donde la gracia del Señor se extiende sobre la humanidad, donde hoy la iglesia se levanta como una luz brillante que resplandece en medio de una generación maligna y perversa, y una iglesia que se levanta a anunciar que hay esperanza en Cristo Jesús y que ni aún la misma muerte puede derrotarte. No sé cuántos de ustedes han escuchado esa frase que dice la gente: todo tiene solución menos. Eso es una mentira del diablo, porque la muerte también tiene solución. Cristo venció la muerte. Él ha ganado la vida, la victoria y la vida eterna para todos nosotros. Esto que está en las Escrituras tiene que despertar en nuestro corazón una urgencia por hablarle a tus padres, por hablarle a tus hermanos, por compartir con tus amigos y vecinos que necesitan urgentemente conocer a Jesús, que se encuentren con Él, que tengan un encuentro personal con Él, que puedan ser invitados a la congregación, que puedan asistir a un cara a cara, que puedan venir y conocer de una manera personal al Rey de Reyes. Porque Apocalipsis capítulo número 20 versículo número 15 nos dice qué le sucederá a las personas que no están escritas en el libro de la vida. Y dice la Biblia así: y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y quiero terminar con una última pregunta. Alguien estará preguntándose en esta noche: ¿y qué pasa, pastor, si el nombre de alguna persona estaba inscrito en el libro de la vida, pero después, en algún momento de su caminar en la tierra, se apartó del Señor, volvió a su vida pasada, volvió a sus hábitos antiguos, volvió otra vez a estar, como dice Gálatas, bajo el yugo de esclavitud, volvió otra vez y se alejó de alguna manera de la iglesia, de la comunión con la gente, se alejó del Señor? ¿Qué va a pasar con aquellas personas que sí estaban inscritos sus nombres en el libro de la vida, pero se apartaron de los caminos del Señor y volvieron a las prácticas del mundo? La pregunta es: ¿se pueden borrar los nombres del libro de la vida? Recuerde que esta es mi insistencia en esta noche.
El objetivo, el propósito de este mensaje no es traer temor. No es que la gente se sienta atemorizada. Es que la gente pueda desarrollar convicciones en su corazón de tal manera que pueda decir: yo voy a permanecer en el Señor, pase lo que pase. Yo voy a permanecer en su palabra, voy a permanecer en Cristo, porque sé que es la manera en que pueda dar fruto en mi vida. Y eso es precisamente en lo que es glorificado nuestro Padre en el eterno. La respuesta es escritural. Me refiero que la respuesta, se pueden borrar los nombres del libro de la vida. La respuesta es escritural, y le comparto lo siguiente. Hace muchísimos años, cuando Moisés había sacado al pueblo de Israel de Egipto, ¿se acuerdan? Y los había llevado a un lugar especial donde él había subido al monte a tener un encuentro con el Señor. Y ahí estaba el Señor ministrando a Moisés y dándole la ley y una serie de cosas. ¿Recuerda qué fue lo que pasó después de que Moisés baja del monte? ¿Qué encuentra haciendo el pueblo de Israel? Habían construido un becerro de oro y estaban adorando al becerro. Fue tanta la decepción y la ira de ese momento de Moisés que llega nuevamente a la presencia del Señor y le dice: Señor, perdónalos, perdona el pecado de tu pueblo. Mira, son unos necios, no han entendido las cosas. Y le dice el Señor: perdónalos, y si no, borra mi nombre del libro de la vida. Mire la respuesta del Señor a Moisés en este punto en particular. Pero el Señor le respondió a Moisés y le dijo: no, yo borraré el nombre de todo aquel que haya pecado contra mí. Hay una porción en la Escritura que dice que si alguno hace volver a un pecador, a uno que se apartó, y uno lo hace volver a la casa de Dios, ese es aquel que está acumulando y llenando recompensas sobre su vida. Qué importante es también ir por aquellos que se han apartado del Señor. ¿Alguien dice un amén a eso? Yo no sé si tú conozcas a algunos amigos, alguien que estaba sentado a tu lado y ya no está en este momento, alguien que venía a la iglesia y de alguna situación, alguna causa se ha alejado del Señor. Termino con esto. Apocalipsis capítulo 3 versículo 5. Lo lee conmigo, por favor. A las 3 leemos: 1, 2, 3. Todos los que salgan vencedores serán vestidos. Una vez más, todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco, y nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Vamos, iglesia, póngase de pie. Póngase de pie y dele un aplauso fuerte al Señor con todo su corazón. Así es. Hay algunas personas en esta noche que esta palabra ha traído una sensación de sentirte insegura o inseguro, que te preguntas: ¿estará mi nombre escrito en el libro de la vida del Cordero? El día que el Señor venga a la tierra y sea ese momento que describimos en 1 de Tesalonicenses, donde seremos arrebatados juntamente con aquellos que partieron en Cristo, estaré entre los que seremos arrebatados a su presencia. Yo le quiero preguntar en esta noche: si tú no estás segura o seguro que tu nombre está escrito en el libro de la vida, esta invitación, esta palabra es para ti, porque no hay mejor momento y mejor noche que esta en el que tú puedas decirle: Señor, yo quiero que mi nombre esté escrito en ese libro de la vida. Yo quiero, Señor, que reconocer que el único que puede perdonarme, el único que puede darme una nueva oportunidad, aquel que dio su vida por mí, es Jesús, y yo le reconozco como mi Señor y mi Salvador. Tal vez es tu caso.
que las situaciones de la vida, los afanes de la vida, las riquezas de este mundo, porque así lo describe la Biblia en la parábola de la semilla, aquella semilla que cayó entre los espinos y entre las piedras. Dice que los espinos ahogaron la semilla y se secó esa semilla y no dio fruto. Pero tal vez esa es la hora en que tu semilla sea sacada para ser sembrada en buena tierra y tu vida pueda dar fruto, y un fruto abundante. Alguien dice un amén a eso. Ese es un llamado de Dios. Yo no estoy diciendo que el día de mañana, ni dentro de un año, ni en ninguna fecha va a venir el Señor. Lo que estoy diciendo es que si estás preparado para su regreso, para el retorno del Rey, quiero invitarte que cierres tus ojos un momentito. Y quiero hacerte una invitación en esta noche a que puedas hoy abrir tu corazón a la voz de Dios. Porque Él está llamando, Él está tocando la puerta de tu corazón y te está diciendo: esta es la hora, este es el día en que yo estoy llamando a tu vida, para que puedas tener esa certeza y esa seguridad que tu nombre estará escrito en el libro de la vida, que tú eres de aquellos que son vencedores y que serán vestidos con vestiduras blancas. Tú eres de aquellos que podrás estar en ese gran día, el día en que el Señor con voz de trompeta, con voz de arcángel vendrá sobre los cielos y mandará llamar a los que son suyos.